Ahora, el concepto más específico de la trigonometría es justamente el de medida de un ángulo. Para medir un ángulo planteamos lo siguiente. Pues recuerden que tenemos nuestro plano cartesiano y colocamos cualquier punto en principio que se encuentre, digamos, en el primer cuadrante de su plano cartesiano. Entonces, para medir un ángulo, pues lo que podríamos pensar es justamente, si pensamos en ese ángulo conformado, digamos, en principio por dos vectores, podemos llevar el vértice del ángulo al origen del plano cartesiano. Y luego lo que hacemos es medir la longitud del arco de la circunferencia unidad que dicho ángulo interseca, obteniendo así un número que llamamos la medida del ángulo en cuestión. Naturalmente, lo primero que hay que hacer es, para medir cualquier cosa, elegir una unidad de medida. Bien, lo que podemos hacer para medir ángulos en principio es utilizar dos tipos de unidades de medida que es muy importante precisar y describir. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a utilizar una expresión y cuyo significado es muy importante precisar. Dicha expresión es una circunferencia de radio r. Cuando empleamos dicha expresión se sobreentiende que el radio r de la circunferencia, o sea, pensemos en una circunferencia, bueno, algo que se parezca a una circunferencia, cuando pensamos en el radio r de dicha circunferencia, ese radio r es justamente un número expresado en alguna unidad de medida previamente convenida de longitudes. Es decir, la expresión una circunferencia de radio r presupone que previamente hemos fijado una unidad de medida con la cual hemos medido justamente ese número r. Supongamos entonces que tenemos una circunferencia de radio r. Para medir ángulos, por ejemplo, en grados sobre dicha circunferencia, lo que hacemos es tomar como unidad de medida un arco cuya longitud sea igual a la longitud total de esa circunferencia. En este caso, la longitud total de esa circunferencia, recordemos que el perímetro de una circunferencia está dado por 2πr, es tomar la longitud de esa circunferencia y dividirla entre 360. Entonces, un ángulo de un grado es justamente el que interseca en una circunferencia de radio r un arco cuya longitud es igual a 2πr sobre 360. Es decir, si suponemos que esta apertura, como la intuición establece que es un ángulo llamada alfa, es igual a un grado, lo que estamos realmente pensando es que tomamos la longitud de la circunferencia y la dividimos justamente entre 360 grados, entre 360 partes. Por otro lado, por ejemplo, si suponemos que tenemos una circunferencia de radio, otra vez una circunferencia de radio r, para medir ángulos de otra manera podemos suponer que sobre dicha circunferencia lo que hacemos es tomar como unidad de medida un arco cuya longitud sea igual a la del radio, es decir, pues tomamos el radio, este pedazo de, de recta, este segmento, y lo que hacemos es como curvarlo, o sea, tomamos este segmento y lo que hacemos es curvarlo y fijarnos justamente en donde el ángulo interseca la circunferencia, es decir, tomamos la longitud de este segmento, la transferimos a la circunferencia y con eso generamos, digamos, esta apertura. Ese ángulo vamos a llamar que es un ángulo de un radián. Entonces, un ángulo de un radián es el que interseca en una circunferencia de radio r un arco cuya longitud es igual a r.
Las palabras grado y radián se usan tanto para referirse a los respectivos ángulos como a las medidas de sus arcos. No hay que olvidar que grados y radianes no son otra cosa que unidades de medida de longitud, al igual que lo son el metro y el centímetro, solo que en este caso nos vamos a concentrar específicamente en la medida de los ángulos. En la navegación y en la astronomía los ángulos se miden en grados, por ejemplo, pero en el contexto del cálculo vamos a preferir medirlos en radianes porque se simplifican mucho las cuentas. La ventaja de medir arcos en radianes es que en tal caso la misma unidad con la que medimos el radio nos sirve para medir arcos. Entonces, regresando justamente a nuestras construcciones geométricas, lo que estamos haciendo ahora es realizar cierto tipo de construcciones geométricas. Si ustedes se ponen a pensar, la palabra trigonometría pues tiene que ver justamente con la descripción de las dimensiones de los triángulos. Por ejemplo, pues específicamente pues hemos hablado de, digamos, la magnitud de los ángulos, pero también si nosotros planteamos, si construimos un plano cartesiano, colocamos un punto sobre ese plano, digamos A, y construimos, vamos a pensar el vector que parte del origen del plano cartesiano a ese punto, y nos fijamos justamente en el ángulo que abre este vector respecto al eje de las abscisas. Vamos a decir que ese ángulo, por ejemplo, es positivo si lo medimos a partir de la parte positiva del eje de las X. Y en sentido contrario al avance de las manecillas del reloj. Vamos a pensar que si por ejemplo yo tuviera un punto por debajo del eje de las X, vamos a llamarle B, y yo midiera el ángulo tomando como punto de partida el eje de las abscisas y luego finalizando justamente en el vector generado por el punto B, es decir, si lo medimos en el sentido favorable a las manecillas del reloj, vamos a decir que ese ángulo está medido en sentido negativo. Entonces, tomando el sentido contrario a las manecillas del reloj y tomando ese como, digamos, un sentido positivo de medida de los ángulos, obsérvese que el ángulo pues va a variar entre 0 y 360 grados. Si lo tomamos en el sentido favorable a las manecillas del reloj, pues podríamos pensar que corre de menos 360 grados a 0. En ese sentido es que estamos considerando el signo justamente de los ángulos. Entonces, pensemos otra vez, regresemos a la construcción de nuestro vector que va del origen al punto A. Vamos a denotar en principio a los vectores que empiezan en el punto O y terminan en el punto A, los vamos a denotar de la siguiente manera y vamos a colocar una flecha sobre las letras OA, indicando que es un vector que corre de 0 a A. Vamos a también indicar, vamos a referirnos exclusivamente al segmento que parte del punto O al punto A, sin ponerles específicamente la flechita, simplemente vamos a poner una raya por encima de las dos letras. Entonces lo que hacemos ahora es justamente trazar una perpendicular desde A al eje de las X y vamos a llamar D justamente al pie de la perpendicular. Entonces, nótese que en principio lo que tenemos es un triángulo, en este caso el triángulo AOD, que pues si ustedes se fijan va a ser un triángulo rectángulo. Entonces vamos a llamarle a este ángulo, vamos a llamarle alfa,
A este ángulo vamos a llamarle beta. Y vamos a construir justamente las siguientes relaciones. Voy a tomar los cocientes entre los siguientes lados del triángulo. Voy a definir, por ejemplo, el seno del ángulo alfa simplemente como la longitud del lado AD. En este caso vamos a denotarlo simplemente como AD. Cuando coloque solamente las letras consecutivas, lo que me estoy refiriendo es simplemente a la longitud del segmento AD. Entonces va a ser la longitud del segmento AD entre la longitud del segmento AO o OA. En el contexto de los segmentos que no están dirigidos, da lo mismo medir de A a O que de O a A. Vamos a definir también el coseno del ángulo alfa como, estos son justamente definiciones, vamos a definir el coseno del ángulo alfa simplemente como la longitud del lado OD entre el lado AO u OA. Y vamos a definir la tangente del ángulo alfa como la longitud del lado AD entre la longitud del lado OD. Considerando únicamente las definiciones, pues fíjense que también podemos definir el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta en términos de los lados. Por ejemplo, podemos definir el seno de beta como la longitud del lado OD entre la longitud del lado AO. El coseno de beta como la longitud del lado AD entre la longitud del lado AO. Y la tangente de beta como la longitud del lado OD entre la longitud del lado AD. Tomando justamente estas definiciones que acabo de interpretar, podríamos decir que el seno de beta coincide justamente con el coseno de alfa. El coseno de beta coincide justamente con el seno de alfa. Y la tangente de alfa por la tangente de beta, si nosotros tomamos las definiciones de la tangente de alfa es la longitud de AD entre la longitud de OD, y la tangente de beta va a ser la longitud de OD entre la longitud de AD. Fíjense que justamente estas longitudes dan igual a 1. Otra relación que resulta de manera completamente inmediata de las definiciones es que si ustedes, por ejemplo, toman seno de alfa y lo dividen entre coseno de alfa, esto les da de manera inmediata AD entre AO, todo esto entre OD entre AO. Las AO, si ustedes se fijan, se van a cancelar y les va a quedar simplemente AD entre OD, que coincide justamente con la tangente de alfa. También es posible definir las expresiones recíprocas de cada una de estas funciones y las llamaremos cosecante, secante y cotangente respectivamente para cada una de las funciones seno, coseno y tangente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a definir la cosecante del ángulo alfa, vamos a denotarla como CSC alfa. La cosecante de alfa va a ser la longitud del lado AO o OA, como ustedes lo quieran ver, entre AD. La secante de alfa va a ser justamente OA entre OD, y la cotangente de alfa va a ser OD entre AD.